saludamos a Juan Cubi, analista político. Licenciado Cubi, el mundo se encuentra preocupado por la situación en Ucrania, pero aquí siguen sucediendo cosas en la política ecuatoriana. Guadalupe Llori insiste en un intento de un golpe legislativo. Quisiéramos iniciar este diálogo con su opinión sobre lo que está sucediendo en el país. Buenos días, Gustavo. Buenos días, Rosana. Gracias por el espacio. Mire, lo sorprendente de la Asamblea Nacional y de la política local es que frente a acontecimientos de carácter mundial, no solo la guerra de Ucrania, el problema del narcotráfico que está afectando a nuestras sociedades, se enfrascan en este tipo de disputas. Obviamente toca analizar y toca lidiar con esta situación. Yo utilizaría un viejo refrán: nada nuevo bajo el sol. Se preveía lo que podía ocurrir con la Asamblea Nacional y en efecto está sucediendo lo que más o menos se presagiaba a propósito de las mayorías de estas pegadas con babas, como dice el común de la gente, ¿no? Entonces ahora estamos asistiendo a un problema bastante delicado respecto del manejo de la Asamblea. Pero aquí hay un tema más de fondo, Gustavo, es lo que se denomina el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ese viene a ser en este momento no el único factor, pero el factor principal de esta disputa. Y aquí hay gente que desde hace muchos años, desde el inicio de la misma constituyente Montecristi, cuestionamos esa figura, porque es contraria a la lógica republicana de los poderes del Estado. Hoy estamos pagando las consecuencias de esa aventura constitucional que tiene que resolverse no por la vía de este tipo de negociación, amarras, chanchullos que se dan en la Asamblea, sino por la vía de la eliminación de esta figura del Consejo de Participación Ciudadana. Licenciado Cubi, muy buenos días. Precisamente uno de las causas del conflicto al interior de la Asamblea tiene que ver con el Consejo de Participación, pero un poco nos preguntamos cuál es la salida frente a lo que ha ocurrido también con este organismo. Ya se viene discutiendo, se ha venido debatiendo quizás el tema de la necesidad de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, de reformarlo, pero en este preciso momento, ¿en manos de quién está que esta situación se resuelva? Bueno, han habido varias iniciativas para respecto de cambiarle la función, de quitarle ciertas potestades, de eliminarlo de la Constitución. Yo creo que la sociedad ecuatoriana y las fuerzas políticas deberían llegar al mínimo consenso respecto de esa necesidad. Porque mire, el Consejo de Participación Ciudadana se vuelve una especie de monedita de oro que todo el mundo quiere tener en su bolsillo. Entonces, el gobierno aprovecha su posición hegemónica para tratar de incidir o de influir en su composición, y lo mismo hace la oposición. El tema es que cómo le podemos delegar a un organismo que en principio es ilegítimo, porque 7 personas no pueden decidir sobre la estructura del Estado. ¿Cómo hacemos para restarle o quitarles las facultades? Y que volvamos nuevamente al debate en la Asamblea Nacional sobre la designación de esas autoridades. Mucha gente dirá, claro, es que la Asamblea igual está desprestigiada, pero es lo único que tenemos, Rosana. La Asamblea en gran medida es el reflejo de nuestra sociedad, entonces no podemos pedir peras al álamo, como se dice comúnmente. Licenciado Cubi, con un favor que le pedimos, tenemos algún ruido en su señal, posiblemente tiene que ver con la conexión de sus audífonos, en caso que podamos superarlo, enhorabuena, pero en todo caso continuemos con el diálogo. En el vídeo que hemos transmitido parcialmente antes de la entrevista con usted de Guadalupe Llori, ella no menciona a quienes supuestamente estarían conspirando en la Asamblea, pero muestra imágenes de legisladores del Partido Social Cristiano, de UNES y de Pachacutic. Pero más allá de esto, quisiera su punto de vista sobre Virgilio Saquicela, quien es el potencial nuevo presidente de la Asamblea, si es que las cosas llegan a darse como vislumbra o advierte Guadalupe Llori. Él, en declaraciones para este medio de comunicación el pasado sábado, señaló estar listo para asumir la presidencia de la Asamblea. ¿Qué hace Virgilio Saquicela allí? ¿Hacia dónde llevaría las cosas? Él fue una funcionario público de elección popular en la provincia de Cañar, justamente por el movimiento de Guillermo Lasso, y en esta última ocasión llegó elegido por Democracia Sí a la Asamblea. ¿Cuál es su lectura sobre Virgilio Saquicela? Yo de lo que entendía, de lo poco que pude entender en esta confusión, es que él era un poco la pieza del gobierno en la negociación que se hizo con Pachacutic para que Guadalupe Llori ocupara la presidencia.
Pero usted sabe, Gustavo, que en este país esas representaciones son tan volubles que el doctor Saquicela podría eventualmente ser de Creo, luego de Democracia así, haber llegado a un acuerdo con el gobierno y este rato tal vez prestarse para una negociación con la oposición con el propósito de ser presidente de la Asamblea. Sí, esa es una opción que todo legislador en la política criolla nuestra siempre tiene en su agenda. Habría que esperar a ver qué sucede en los próximos días. A mí lo que me parece más cuestionable, y lo he dicho públicamente, es esa alianza o ese acuerdo que se da entre este sector llamado Pachacuti Rebelde, que desde mi perspectiva eran el grupo que tenía más coherencia y consistencia ideológica, que tenía una visión de largo alcance, y que hayan terminado aliándose con los correístas y los socialcristianos, que todos sabemos que son dos sectores que han venido no solamente conspirando contra el gobierno y la democracia, sino buscando hacer pactos trasnochados para asegurar la impunidad de los corruptos. Y eso fue lo que en buena medida impidió que se quedaran con la Asamblea el año pasado. Sin embargo, hoy vuelven a reeditar este tipo de estrategia y es penoso que Pachacuti se haya dividido, pudiendo haber forzado de alguna manera una unidad con todas las desavenencias internas para tener una perspectiva más autónoma, más independiente. No obstante, hoy no solamente están fraccionados, sino que ambas fracciones están caminando a la cola de la derecha. Por un lado, la fracción de Guadalupe Llori, que va un poco detrás del gobierno, y la fracción minoritaria de Pachacuti, que va detrás de los socialcristianos y los correístas. Eso es cuestionable, Gustavo. Juan, ¿eso quiere decir que usted realmente considera que existe una conspiración dentro de la Asamblea Nacional para, en este caso, sacarle a Guadalupe Llori y que sea Saquicela quien asuma la presidencia? Tomarse la Asamblea no es una conspiración porque es ya un hecho público, ¿no? Lo han dicho, han planteado que tienen que cuestionarse, que tiene que evaluarse al alcalde, a la presidenta de la Asamblea, y por otro lado están obviamente reaccionando ante la pérdida de mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana. Por eso yo le decía a Rosana, aquí el problema de fondo es de ese Consejo, porque ahí se están concentrando las disputas para poder mandar a las autoridades del Estado, y hacerlo no desde una lógica institucional, sino desde una lógica de preservar intereses y también utilizar a estos organismos como mecanismo de lucha política, de persecución. Y eso es lamentable porque así es imposible construir una institucionalidad democrática. Pero además vale la pena analizar, Juan, esta problemática o esta situación cuando estamos a pocos meses de un proceso electoral en el que iremos los ecuatorianos, las ecuatorianas nuevamente a las urnas para elegir a quienes conformarán el próximo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Nos preguntamos si esta pugna que hay en este preciso momento y de acuerdo a los tiempos les va a alcanzar para elegir estas autoridades en este lapso antes de llegar a el proceso electoral en febrero del 2023. Se desarrolla o se resuelve esta disputa. Obviamente los tiempos son cortos, pero aquí hay otro ingrediente adicional. ¿Hasta qué punto ciertos sectores están queriendo forzar una muerte cruzada, que implicaría prácticamente obligarle al presidente de la República a convocarla, llamar a elecciones y pescar al río revuelto con la posibilidad de que ninguno sea reelegido? Pero ese caos institucional, claro, beneficia sobre todo a aquellos grupos que están con cuentas pendientes con la justicia, porque usted sabe, Rosana, que el momento en que se da un colapso de la institucionalidad, lo primero que se hace es poner en duda todas las decisiones de los periodos anteriores, y esto incluye también las decisiones judiciales. O como decía un asambleísta de Creo, oficialista, por ejemplo, respecto a la decisión de la Corte Constitucional a propósito de la ley de aborto por violación, decía, si yo estuviera en el poder, inclusive haría los trámites para echarme abajo la sentencia de la Corte Constitucional. Eso es lo que ocurre cuando usted genera este tipo de caos. Obviamente habría que pensar quiénes se van a beneficiar de esa situación caótica. Vayamos a la situación del país en el entorno internacional y partamos de dos referentes. El riesgo país de Ecuador continúa fluctuando en los mismos niveles desde el inicio de la presidencia de Guillermo Lasso. La última cifra, la más reciente, da 805 puntos de riesgo país. Por otra parte,
hay ingresos y muy importantes extras que vienen al fisco debido a la elevación en el precio del petróleo. El referente ecuatoriano sobrepasó momentáneamente los $100 y se encuentra en un valor muy cercano a bastante lejos de la previsión presupuestaria que se hizo en la Asamblea. Bueno, Gustavo, no podemos nosotros sentirnos satisfechos porque un conflicto de la dimensión del de Ucrania nos beneficia por el alza del precio del petróleo. Sería un acto de absoluta insensibilidad con lo que está ocurriendo en Europa. El problema va más allá, Gustavo, y es que ese conflicto puede tener una serie de repercusiones de otra naturaleza. Yo veo que las fuerzas políticas del Ecuador no están pensando ni analizando esa posibilidad. Yo he revisado algunos análisis internacionales que se hacen a propósito de cómo repercutiría el conflicto de Ucrania en la economía latinoamericana. Y claro, es posible que los procesos inflacionarios, que el bloqueo de ciertas relaciones comerciales que son súper importantes empiecen a verse afectadas. No obstante, yo no veo que se esté pensando realmente en eso. Más bien veo que todas las miradas de los políticos criollos están enfocadas en el tema absolutamente parroquiano y local de tomarse la Asamblea Nacional. Y lo cual en cierta manera refleja lo que es nuestra clase política. Es una clase sin mayor visión, que no ve más allá de sus aspiraciones inmediatas, no piensa no solamente en el contexto del país, sino en este contexto regional o internacional en el cual tenemos que movernos, Gustavo, porque por ponerle solo un ejemplo, ¿cuántos productos se exportan a Rusia y Ucrania desde el Ecuador? Vi en unas noticias que hay un puerto, creo que es el puerto de Odessa, en el Mar Negro en Ucrania, donde están bloqueadas no sé cuántos miles de cajas de banano, por ponerle solamente un ejemplo. Esos son los elementos que tienen que estar en el análisis sobre la situación, en lugar de estar preocupado por bajarse a la presidenta de la Asamblea para tomarse esa instancia y manejar un consejo de participación espurio y por ende nombrar a las autoridades a dedo. Esa es lamentablemente la visión de nuestros políticos locales, Gustavo. Así es, lo que se prevé en Ecuador, más allá de estas cifras macroeconómicas referentes, es una importante caída en exportaciones de Ecuador y gravísimos problemas en la cadena de suministros que ha venido afectando ya a todos los países del mundo y en forma particular a Latinoamérica. Estos efectos están aún por darse y por sentirse aquí en el país. Pero centrándonos en lo internacional, parece que no nos está escuchando, Juan. Centrándonos en lo internacional, la gran pregunta que se hace el mundo es hasta dónde van a ir las intenciones de Rusia y del presidente ruso Vladimir Putin. Y solo le quería hacer un aditamiento. Adelante. Solo pensemos en los 500 o 700 estudiantes que probablemente tienen que abandonar sus estudios temporalmente, lo que significa eso de contribuir a los problemas de la crisis interna de este país. Solo pensando en eso ya basta para que uno empiece a preocuparse sobre esa situación. Respecto a su pregunta, Gustavo, mire, aquí lo que hay detrás de este conflicto son grandes intereses, ¿sí? Ucrania es de Europa, pero desde la visión de los países del norte está casi considerada como un país del sur, igual que hicieron con Grecia. O sea, son esos países que están en Europa, pero que no operan con las mismas lógicas y dinámicas de los grandes poderes de Europa. Y Rusia, de alguna manera, está convertido en un gran poder de los países ricos de Europa. Imagínense la cantidad de millonarios que tiene el régimen ruso para pensar que lo que están jugándose detrás de Ucrania son intereses capitalistas puros y duros. Ahí no hay, como en la Guerra Fría, una contraposición de sistemas, de regímenes entre socialismo real y capitalismo, no. Ahí hay una disputa por un control, no solamente geopolítico, sino por un control de Ucrania, que es uno de los mayores productores agrícolas de Europa, tiene una cantidad inconmensurable de recursos naturales explotables y obviamente tiene una ubicación estratégica en términos comerciales. Estas grandes corporaciones, estos grandes grupos de poder rusos y europeos no van a ceder en este sentido. Yo creo que este conflicto se resolverá el momento en que se pongan de acuerdo cómo administrar Ucrania en función de estos grandes intereses, de estas megacorporaciones en las cuales están mezclados todos los empresarios, los grandes poderes económicos y que van definiendo un poco el orden del mundo. Si eso no es nuevo, Gustavo.
veo con vergüenza, veo con sorpresa algunas posturas de la mal llamada izquierda que ha salido a defender la supuesta posición de Putin respecto de un conflicto con los poderes imperiales occidentales. Eso me parece un absurdo. Ahí se están jugando entre poderes capitalistas, entre poderes que tienen intereses muy concretos sobre el control de Ucrania. Hay visiones y visiones que hacen. Le voy a comentar dos de ellas que hemos visto y de importantes analistas en las redes sociales. Hay previsiones que se hacen. Una de ellas señala de una intención de Putin de restaurar la importancia de Rusia, rescatar la esfera de influencia que tuvo la Unión Soviética. Hay otras visiones que hablan de que el conflicto no se resolverá militarmente, sino a través de una asfixia económica Rusia. En la primera versión se habla incluso de que las intenciones podrían ir sin mayores escrúpulos, incluso hasta las amenazas de carácter nuclear, que han sido ya mencionadas en algunas declaraciones. Hay algunos analistas muy solventes que hablan de la imposibilidad de una conflagración nuclear. Porque según dicen ellos, en la conflagración nuclear todos pierden, ahí no hay ganadores, ¿sí? De manera que estas amenazas, estas presiones son bastante obvias y no son la primera vez que ocurren. Más bien habría que pensar cómo van a resolver esta negociación una vez que Rusia, tal como parece, termine pues su ofensiva, termine de apropiarse de ciertos territorios y vaya forzando una negociación. ¿En función de qué? De lo que yo entiendo, Rusia lo que plantea es que Ucrania tiene que seguir siendo un colchón entre la Europa occidental y la Unión Soviética. Rusia dice que no puede aceptar que se le metan tan cerca a ese territorio las bases militares de la OTAN. La negociación podría ir por ese lado. Acaba la Unión Europea y debe admitir a Ucrania en la Unión Europea, lo cual no significa una alianza militar, sino una alianza económica, comercial, política, ¿sí? Eso es lo que está en juego, pero yo vuelvo, Gustavo, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente motiva este tipo de conflictos, ¿sí? Y no son solamente estas visiones geopolíticas de ver cómo Occidente, Europa Occidental, los Estados Unidos se van expandiendo hacia el oriente y Rusia trata de preservar su poderío, sino estas grandes corporaciones que hacen negocio, no solamente de la guerra, sino luego de la guerra. Cuando resuelven estos conflictos, ahí vamos a ver cómo estos grandes grupos económicos entran a aprovecharse de estos recursos. Eso, Gustavo, ocurrió ya con la guerra de Irak. No se olvide que una vez que destruyeron Irak, los principales y primeros beneficiarios luego de esa guerra fueron estas megacorporaciones que entraron a reconstruir Irak, a explotar el petróleo, a controlar ciertos sectores estratégicos de la economía, a controlar la extracción de ciertos productos. Así operan estas lógicas en el capitalismo, Gustavo, no nos llamemos engaño. Bien, es evidente, sin embargo, licenciado Kubi, de que hay preocupación en el mundo. Hay ciertas declaraciones que se han venido dando por parte de Rusia que no se han cumplido. Hay una falta de credibilidad en lo que ha sido incluso la palabra de Putin en cuanto al desarrollo de esta guerra, y hay temores sobre lo que pueda suceder a futuro con ex repúblicas rusas, incluyendo aquí Estonia, Lituania, incluso la propia Polonia. Se hablan de que podría estar bajo la mira de Rusia. En todo caso, solamente las horas y los días irán dando mayores luces sobre los alcances de esta situación que amenaza en convertirse en un conflicto a nivel mundial. Mire, coincidencialmente, por otras razones académicas, he vuelto a leer el libro de Samuel Huntington, no sé si usted lo ubica, el de Choque de Civilizaciones. Y hace 30 años, uno de estos analistas, creo que es inglés, ya preveía el conflicto entre Rusia y Ucrania, hace 30 años. ¿Por qué razón? Porque desde el análisis que se hacen estos estudiosos, hablaban de este tema de las diferencias culturales, ¿sí?, que se dan entre la Europa occidental y la Europa oriental, y él decía que esas diferencias se han mantenido, pese a la Unión Soviética y pese al derrumbe de la Unión Soviética, existieron estas diferencias que, entre otras cosas, tienen un trasfondo también religioso, histórico. Entonces, lo que ellos sostienen es que hay zonas de la ex Unión Soviética que definitivamente siempre estuvieron articuladas
a Occidente, como las repúblicas bálticas. Pero hay otras zonas que viven esta ambigüedad, entre otras señalaba Ucrania, que es de pronto la que tiene la mayor conflictividad a propósito de estas disputas de carácter cultural. Y él lo que sostiene es que una de las opciones era la guerra. Esto lo dijo hace 30 años. Una guerra entre Ucrania y la Unión Soviética a propósito de esta influencia de carácter histórico-cultural sobre ciertas zonas. Y estaba leyendo que Ucrania es un país que está dividido en la mitad entre católicos orientales, los que les dicen los uniatas, y los ortodoxos, entre los ucranio-parlantes y los ruso-parlantes. Entonces, este conflicto cultural no se resolvió en siglos, no solamente en los últimos 100 años, esto data de hace muchos siglos. Entonces, se aprovechan de estas particularidades para tratar de generar esta influencia. Pero yo no creo personalmente que Rusia pretenda ir más allá de recuperar un poco la estabilidad en esta región y mantener su influencia, que ya no puede ser la misma de antes, porque ya la Unión Soviética se desintegró. De manera que ahí también hay que mirar con mucho tino, Gustavo, estas apreciaciones de que Putin querría restablecer el imperio de los zares y cosas por el estilo. Creo que a veces son un poquito exageradas. Lo que sí es real es que Rusia históricamente ha tenido una vocación imperial, pues sí es territorialmente el país más grande del planeta, Gustavo, o sea, no es una cosa secundaria. Bien. Queremos agradecerle al licenciado Juan Cubi. Por supuesto, estaremos, como todos los ecuatorianos, muy atentos a lo que sucede en estas regiones del mundo. Han escuchado al licenciado Juan Cubi, analista político.